Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Ya tenemos aquí el en vivo, como acordamos, los martes y los jueves a las 8 de la noche. Bienvenidos a este en vivo, bienvenidos todos. Qué bueno que están aquí. Acuérdense de que tenemos estos en vivo los días jueves. Y en esta ocasión vamos a esperar un poco a que se integren más de los suscriptores. Váyanse integrando a este en vivo que va a estar, la verdad, muy interesante, porque vamos a hablar un poco de historia, y vamos a hablar de historia porque es muy importante para los jóvenes, sobre todo, como dice el presidente, para los jóvenes. En muchos casos, los jóvenes no están conscientes de muchas cosas porque no lo vivieron. Y entonces es muy importante darles a conocer aspectos de la historia de México para poder saber la política de México, para poder conocerla, para poder estar bien enterados de dónde surgen las ideologías políticas de México. Y básicamente por ahí se oyen algunas personas que están entrando. Espero que me escuchen. Espero tener más espectadores. Bienvenidos a los que se están uniendo. Adriana Calderón. Bienvenidos todos. Bienvenidos a este en vivo. Bueno, espero que se estén integrando más. Ya son las 8:02 de la noche del día 25 de enero de este año 2024. Tenemos ahí a un fondo de una persona que está hablando en otro idioma. En fin, estamos aquí. Bienvenidos todos los que están entrando a este canal. Vamos a hablar un poco, como les digo, de historia, sobre todo para los jóvenes que estén enterados de cuál es la de la izquierda, la derecha, los conflictos que ha habido a nivel político, que básicamente explica cuál es la realidad del día de hoy. La historia de México, sabemos a venido a Dame un momentito. Bueno, vamos a esperar un momentito. Ya son 8:03 de la noche. Que se sigan uniéndose amigos a este vivo, en donde, como les dije, vamos a hablar de la lucha y de esta historia que tiene la lucha del poder en México para poder entender la realidad. Me dice Adriana Calderón, viva nuestro gran presidente. Everardo Moreno se ha unido, siguen uniéndose. Siguen uniendo al canal, a esta transmisión en vivo que hacemos con todo dirigida, como lo van a ver, tema dirigida sobre todo a los jóvenes, para que entiendan mucha de la realidad, les digo, de y las expectativas que tienen. Se va a realizar este año el voto por la silla presidencial.
y es muy importante tener bien claro cuáles son الكابتن las بن opciones جانب para إفريقيا salvar يا una أخو أصل mejor شاعر. decisión. Y espero con este en vivo احتمال المروك contribuir لا يلا لا a لكم المروك dejarles يا claro cuáles son las opciones, لا pero أخو para hablar primero de las يا أخو opciones, antes زايد de بعد hablar de las ناس opciones que يبغون المروك existen, هنا. tenemos que hablar un poco de historia. Y ese es el propósito de esta transmisión en vivo, hablarles un poco إيه de la historia de la lucha por el وثاني poder en México. Por- وثاني y ya vamos a dar, ya son 5 minutos. Eh, وثاني Muy bienvenidos. Vamos a dar comienzo. Espero que se sigan uniendo والله más. غير يا أخو Vamos a dar غير comienzo صار con transmisión ثم en vivo. ثم تزوم El tema que les he estado mencionando desde el principio, que es la historia. La historia de la izquierda, la historia de la derecha en México, إيه de dónde vienen ثاني eh, estas luchas por el لا poder, تحاول تحطوها ما تعرفش parte de esas y han sido parte de esas luchas por el تحطها poder. للبني آدم ولا ما تعرفش. Básicamente es muy importante saber esto porque eso nos permite entender lo que es la actualidad de la يا política خالتي de يقولوا لي México, porque كيفاش no viene نهبط de البني آدم هذا esta يا أخو. lucha viene de hace mucho, mucho شفت tiempo, de un بأنه siglo. ما حبش يسكت. Los personajes que لو اسكت participan en اسكت esta هذا lucha, كي نهضر معاك هضر معايا يا أخو. pues a lo mejor son hijos o nietos اسمع de نشرة الأخبار anteriores, نتاعي pero ولا en واد realidad se trata de los راديو mismos ولا كيفاه bandos. Se trata de, por un lado, el bando راديو البهجة conservador, que como su راديو nombre تاع indica, تاع المكسيك. pretende conservar los privilegios, las riquezas, los lujos, el poder de unos cuantos شوف ricos, كاين زوج poderosos, فايس y de los تاع liberales إسبانيولية que pretenden طلياني un gobierno يا أخو para بليها إسبانيا la mayoría del pueblo, ولا غير la الصيف هذا mayoría نحب de نجو يا أخو los إذا تهلاو فينا mexicanos. منا تعطونا خياتكم Así fue en el siglo, ثم desde el نورمال siglo تجيو XIX, حلوب ما cuando تجيناوش México كاع. conquistó su independencia, se evidenciaron la presencia de estos dos bandos, el bando de los liberales y de los conservadores. هذا كان الباندوس ني Poner تاك ejemplos de الباندوس esto, bueno, pues en el bando de los conservadores sabemos perfectamente que estaban Maximiliano, Mejía, مليانو Miramón, صح que fueron fusilados كان juntos en el Cerro مليانو de Campanas. Eh, كان ما غرناطة هذا los dos últimos fueron a buscar al primero, a Maximiliano, para que viniera a gobernar México, con la idea de los conservadores de que un extranjero tiene que gobernarnos y que no podemos gobernarnos a nosotros mismos. Con esa idea fueron a buscar un príncipe extranjero. Y por el otro lado, los liberales, dirigidos por Benito Juárez y todo su grupo de intelectuales de izquierda, en este caso, bueno, sí, aunque todavía en ese tiempo no se llamaban izquierda, pero eran liberales de pensamiento liberal, progresista, como Melchor Ocampo, como eh, ya, ahorita no tengo en mente los nombres, Valentín Gómez Farías, etcétera, varios liberales que fueron علاش لا تردد بالمقلوب. el grupo compacto que formó de intelectuales de gran capacidad, Benito Juárez, que lo rodearon y que constituyeron su gobierno, ما uno de مشيش los mejores gobiernos que ha tenido México por la شوف capacidad y por la calidad de sus integrantes. Pues eso viene desde el siglo XIX, como pueden ver, وش ماكل يا ربك انت اسكت انت يا liberales y conservadores. اسكت ¿Qué اسكت pasó en el siglo XX? Bueno, نهضر México معاك ريبوندي لي باه revolución del siglo راديو XX, ما la الفهمش primera revolución social del siglo XX fue la Revolución Mexicana, con luchas por democracia, يا por نعرف لك طيح لي libertad, por justicia, por tierra para los ما طيح campesinos, لي millones de muertos. Fue una revolución que vino a constituirse en la primera del siglo XX, como les dije, antes incluso de la Revolución Rusa, con demandas sociales muy, muy importantes, algunas de las cuales al consumarse la independencia se consiguieron, pero desafortunadamente algunos gobiernos posteriores a la revolución que se consolidaron la انا traicionaron. ما كنت جامله Algunos يا de los objetivos fueron traicionados y algunos de sus integrantes en sí mismo pues fueron traicionados. Victoriano Huerta, antes de terminar la revolución, tomó el poder y
la revolución continuó y mató a Francisco I. Madero. Entonces, también asesinaron a Emiliano Zapata porque no se cumplieron sus demandas de tierra y libertad. También asesinaron a Francisco Villa. En fin, el gobierno post-revolucionario, los gobiernos post-revolucionarios, si bien instauraron instituciones, algunas de las causas quedaron pendientes, se olvidaron completamente, se perdieron algunas de sus causas en un periodo relativamente corto. Después vino el cardenismo, vino el presidente Lázaro Cárdenas, que retomó muchos de los postulados de la revolución y los llevó a hacer realidad de gobierno. La educación pública, gratuita, masiva, la expropiación petrolera, el reparto agrario, el reparto de tierras entre los campesinos de todo el país, demandas muy sentidas y muy importantes de la revolución, Lázaro Cárdenas las llevó a la práctica. Mucho del país lo apoyó. De hecho, para la expropiación petrolera, la gente llevaba sus propiedades, sus joyas, los ricos, y los pobres llevaban sus animales para contribuir a apropiarse por parte de México de la riqueza petrolera, de las empresas petroleras, comprarlas, adquirirla, tener la propiedad completa del petróleo y de sus productos. Fue toda una hazaña y fue lograda por el presidente Lázaro Cárdenas. Y en ese momento, un año después, surge el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional surge para oponerse a todas estas cosas que les acabo de mencionar: al reparto de tierras, a la expropiación petrolera, a la educación masiva socialista del presidente Lázaro Cárdenas, a una buena serie de postulados que había tomado de la revolución el presidente Cárdenas. El PAN surge como partido para estar en contra de estas realidades que se estaban llevando a cabo por parte del gobierno del presidente Cárdenas. Entonces, desde su origen, el PAN podemos verlo como el heredero de estos movimientos conservadores que fueron a buscar a un príncipe extranjero. También me faltó Santana, por cierto, en relación a los conservadores en el siglo XIX, que fueron a buscar a presidentes o a monarcas extranjeros para que gobernaran México, o bien, como en el caso de Santana, hicieron que México perdiera la mitad de su territorio. Entonces el PAN es un heredero de este conservadurismo, surge para estar en contra de todas estas reivindicaciones de la revolución, y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos ahí, de alguna forma, un gobierno de izquierda del presidente Lázaro Cárdenas, surgido de la revolución, y tenemos a un partido de derecha conservador que surge para estar en contra de eso. Y es muy importante tener esto en cuenta porque de ahí nos explica esta dualidad que estoy mencionándoles desde el principio entre liberales y conservadores. Después, los gobiernos posteriores a Lázaro Cárdenas empiezan a paulatinamente establecer gobiernos cada vez más conservadores. A pesar de ser derivados de la revolución, y los seguidores, digamos los posteriores al gobierno del general Lázaro Cárdenas, empiezan a tener gobiernos que paulatinamente empiezan a darle más espacio de poder a empresas, a empresarios, y paulatinamente empiezan a restringir las libertades, la democracia. No existía la democracia, y empiezan continuamente a reprimir. De manera paulatina empezó a crecer la represión. Hubo luchas magisteriales, luchas de los maestros, hubo luchas campesinas, hubo luchas obreras, y hubo represión por parte de los gobiernos de México en ese tiempo. Hubo asesinatos de disidentes políticos: Genaro Vázquez,
Lucio Cabañas, maestros rurales que luchaban por los derechos de educación a nivel rural y por la tierra y por la pobreza, en contra de la pobreza que había en el campo, fueron, al igual que Jaramillo, fueron asesinados por el gobierno. Periodistas de diferente tipo también fueron perseguidos, asesinados. Hubo mucha represión de los ferrocarrileros, que también se me olvidaba. En fin, líderes sociales, líderes políticos que tenían una intención de regresar a las causas de la revolución para poder brindar más mejores condiciones de vida en el campo y en la ciudad a los mexicanos. Empezaron poco a poco los gobiernos del PRI, empezaron a reprimirlos, empezaron a deshacerse de ellos, y cada vez se fue haciendo gobiernos más represores, más corruptos, y eso fue un proceso que llevó décadas, varias décadas. A nivel económico, desde el gobierno de Lázaro Cárdenas en adelante, hubo un crecimiento económico, eso sí. A pesar de la represión que ya les mencioné, hubo un crecimiento económico hasta principios de los años 70, en donde México fue el milagro mexicano, hubo un muy buen crecimiento. Sin embargo, no hubo distribución de la riqueza como se debía haber esperado, como debió haber sido. Y por eso hubo tantas revueltas, tantas inconformidades, y por la falta de democracia, porque el gobierno era del PRI y no había manera de ir en contra de los gobiernos del PRI. No había opciones diferentes, no se les brindaba ningún apoyo, y el gobierno era el PRI y nada más. Todo esto para los jóvenes, les digo, para que tengan en cuenta la historia que viene detrás de lo que es el PRI, en este caso, con toda esta represión, con todas estas cosas, y el PAN, que estaba en contra del PRI, pero en contra de las reformas sociales del PRI. Y, insisto, a favor de los conservadores, a favor de los ricos, a favor de los empresarios. Esa es la naturaleza del PAN, así es como estaba el PAN desde siempre. Luego viene el 68. No sé si ustedes sepan, amigos, pero el 68 fue un parteaguas, porque en el 68, conforme los estudiantes, muchos de origen muy humilde, de universidades de México, del Politécnico y de la Universidad Nacional, de la UNAM, muchos lograron llegar al nivel universitario por las condiciones económicas de México que brindaban esas oportunidades. Se dieron cuenta que no había libertades en México, que había represión, que no había democracia. El gobierno era una burbuja que ensimismada en ellos mismos, no admitían la crítica, no admitían que había deficiencias que tenían que ser analizadas y arregladas. No había libertades, pues. En general había mucha represión, era un gobierno muy rígido y no había libertades. Ante eso, el gobierno actuó de manera represora, hizo la matanza del 68 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y empezó una persecución contra todos los estudiantes, pensando que ellos querían una revolución y que eran los enemigos de la patria y que se pretendía instaurar un régimen comunista, cosa que nunca fue el objetivo de los estudiantes del 68. Había desde luego ideología, pero lo que principalmente se demandaba era la libertad de los presos políticos, era democracia, era libertad de expresión, todo tipo de libertades que no había, libertad de crítica no había, y democracia obviamente, ¿no? Entonces el gobierno actuó de manera represora y de ahí partió la lucha por la democracia. Ese es el parteaguas que les digo. Realmente el 68 fue un grito de los jóvenes de conciencia, un aumento de la conciencia colectiva del país,
de lo que nos faltaba a los mexicanos, de lo que no teníamos. Habíamos llegado a un desarrollo económico más o menos, se había desarrollado ciertas partes del país, pero había mucha desigualdad y había falta de libertades. Y eso fue lo que los estudiantes pusieron el dedo en la llaga. Las cosas que no teníamos, las cosas que nos hacían falta. Luego, después de mucha represión, mucha más represión que se desató de una manera más indiscriminada en final de los años 60 y todos los años 70 y principios de los 80, en donde disidentes políticos, en donde hubo presos, hubo desaparecidos, de manera similar a lo que ocurrió en países militares como Argentina, en gobiernos militares como Argentina, o en el caso de Chile con la dictadura de Augusto Pinochet. De manera muy similar, a la gente la desaparecían, a los estudiantes, como el hijo de Rosario Robles, perdón, de Rosario Ibarra, ya la confundí, de Rosario Ibarra de Piedra, al hijo de ella y a muchas gentes, las desaparecieron por sus ideas políticas. Hubo represión increíble en todo el país, se llenaron las cárceles de disidentes y hubo mucha gente, como dije hace un momento, desaparecida, gente que definitivamente ni siquiera se encontró. A lo largo de todos esos años, el gobierno no entendió que tenía que haber una apertura y de que tenía que haber democracia. Y el PRI estaba ensimismado en su partido y no quería brindar ningún tipo de apertura. Y esa fue la situación, una situación muy horrible, de verdad, demasiado espantosa, demasiado inadecuada para México, con un partido único, con una dictadura perfecta, como la llamó un escritor, porque en realidad, aunque los presidentes terminaban su mandato y había otro presidente que llegaba, en realidad nada cambiaba, eran sus mismos amigos, sus mismos cuates que llegaban al gobierno y un presidente ponía al siguiente, y eso para que ustedes recuerden cómo era la situación. Era la misma camarilla de políticos corruptos que estaban en el poder y que cada vez se hacían más corruptos. Bueno, esta fue la situación hasta llegar a 1988. En 1988 surgió un movimiento dentro del PRI que quiso democratizar al PRI, pero obviamente no le dieron cabida, impusieron un candidato presidencial y hubo una disidencia que se separó en el Frente Democrático Nacional con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que luchó y tuvo una candidatura en competencia con el candidato del PRI, y ahí se dio un fraude completamente. Eso es algo que lo deben de tener en consideración ustedes. El fraude del 88 también fue un parteaguas, fue muy importante porque la gente quedó muy dolida y hubo gente que quería incluso hacer un movimiento social, una revuelta, pero el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo detuvo, lo contuvo para que no hubiera derramamientos de sangre. Pero mucha gente quedó indignada con ese fraude de 1988 que impuso al presidente Carlos Salinas. Espurio, ilegalmente, ganó la presidencia en 1988 de manera ilegal. Y bueno, a partir de este gobierno de Salinas y un poco antes, en el gobierno de la Madrid, ya el PRI, aparte de corrupto, aparte de cínico, aparte de represor, el PRI ya venía cambiando al lado extremo derecho, con gobiernos conservador, con gobiernos neoliberales, entregados a la camarilla de ricos, de empresarios ricos, y alejado de las causas populares que dieron origen al PRI, dieron origen de los gobiernos de la revolución, como el ingeniero Lázaro Cárdenas. Se fueron orientando hacia la derecha, ya compraron el discurso neoliberal de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra, para poder llevar a cabo un gobierno en el que se privatizaran los bienes nacionales, en el que
se enriqueciera un pequeño grupo compacto de empresarios ricos, y en donde se contuviera el salario, se tuviera una masa de trabajadores con salarios miserables para poder, según aparentemente, atraer la inversión extranjera con ese pretexto, con salarios muy bajos para traer empresas extranjeras a explotar a los trabajadores sin derechos sociales, etc. Entonces, eso fue la idea de los gobiernos a partir de Carlos Salinas, pero ya venía desde el gobierno de la Madrid con esta teoría neoliberal de gobiernos que entregaban los bienes nacionales a las empresas nacionales y sobre todo extranjeras, y que dejaban al país en una situación muy grave de desigualdad. También se da en este momento el famoso matrimonio entre el PAN y el PRI. A pesar de que, como dije anteriormente, el PAN y el PRI eran competencia, y el PAN surgió en contra de las reformas del general Lázaro Cárdenas, de las medidas que tomó a nivel social, al momento de llegar este grupo neoliberal de priistas al poder en el 88 con Salinas de Gortari, el PAN no tuvo más remedio que aliarse con el PRI, porque en realidad, como lo dijo algún prominente panista, le robaron su plataforma de gobierno al PAN. Un panista dijo que el PRI le copió o le robó su ideología al PAN. Empezó a hacer todo lo que el PAN quería hacer ya como gobierno. Entonces al PAN no le quedó más remedio que aliarse con sus amigos el PRI neoliberal, que tenía las mismas medidas y que propugnaba por exactamente lo mismo que el PAN anhelaba poner en práctica desde el momento en que se aliaron. Y así fue que se aliaron el PAN y el PRI, y así fue que, como el presidente ha dicho, se formó el PRIAN. Desde ese tiempo que el presidente lo decía, que existía el PRIAN, ahí fue que se dio, y fue algo que el presidente ya lo había dicho, pero que en su momento no le hacían caso y decían que era falso, que eran dos partidos diferentes. En realidad solo fingían, porque ideológicamente eran exactamente la misma cosa, y sus intereses también, como se vio después, exactamente los mismos. Entonces posteriormente se dio la parodia de Cambio Democrático en el año 2000. Y digo parodia de Cambio Democrático porque fue un cambio para que no cambiara nada. Al llegar Vicente Fox, no cambió absolutamente nada. Cambió las siglas del partido en el poder, pero como he venido diciendo, el PRI y el PAN son exactamente lo mismo. Entonces, Vicente Fox no hizo nada diferente en cuestión económica de lo que había hecho el PRI hasta ese momento. Siguió exactamente los mismos postulados y los llevó a más. Llevó a más las privatizaciones, privatizó más cosas de las que Zedillo y que Salinas de Gortari, y siguió en la misma ruta de la misma política neoliberal entreguista, que lo que propugnaba es por entregar el patrimonio nacional a los extranjeros. Básicamente, así en términos prácticos, eso es lo que hizo Fox y lo que hicieron Calderón después y Peña Nieto después también. Del PAN o del PRI, es la misma cosa. Después surge el movimiento dentro de la izquierda, del PRD en ese tiempo todavía, de Andrés Manuel López Obrador, como un político honesto, que venía de abajo, que había sido candidato en Tabasco al gobierno, y que le hicieron un monumental fraude en Tabasco, Roberto Madrazo, pero él siguió su lucha, él luchó por la democracia, y él siguió dentro del PRD en ese tiempo, luchando por la democracia y luchando en cuestiones sociales, con un discurso y con una honestidad a toda prueba. Y llega él al gobierno de la Ciudad de México y da lecciones de cómo debe de gobernarse un lugar y cómo es posible hacerlo con austeridad, con honestidad, con obras, con empleo,
con más educación, etcétera. Hace un magnífico gobierno en la Ciudad de México, que ya venía siendo gobernada por la izquierda desde Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, pero en el año 2000 entra Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la Ciudad de México y demuestra que se puede hacer un muy buen gobierno, y entonces todo el país se vuelca por Andrés Manuel López Obrador, o una buena parte. Y entonces en el 2006 hacen otro fraude a la izquierda, se impone a sangre y fuego Felipe Calderón, y literalmente, porque al momento de llegar al poder, a sangre y fuego desata una supuesta guerra contra el narco, pero en realidad Calderón cometió un fraude tan obvio y tan descarado que luego sacó su famosa frase, después de haberse impuesto por la fuerza, de que él haya sido como haya sido, reconociendo implícitamente, de manera descarada, criminal, que lo que importaba era que él había llegado y que él era el presidente de la forma que sea, legal o ilegalmente. Pero bueno, así fue el fraude de 2006, que se hizo otra vez a la izquierda, se le hizo otra vez fraude, en el primero en 1988 y el segundo en el 2006. Entonces, a partir de ahí, se crea por parte de la derecha, por parte del PRI y del PAN, que ya son una cosa, recuerden, ya son lo mismo, ya desde hace tiempo son lo mismo, se crea la leyenda negra de peligro para México. Andrés Manuel, la izquierda, es un peligro para México, y crean esa propaganda con la cual logran el fraude en 2006 y crean la idea en una parte de la población mexicana de que en realidad sí, la izquierda es un peligro, aunque en realidad la experiencia de la Ciudad de México, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los anteriores, el de Cuauhtémoc Cárdenas en inicio, demuestra que no son un peligro para México en lo absoluto. Al contrario, hay un buen manejo, un manejo más austero del presupuesto, sin enriquecerse, sin corrupción, con más honestidad. Entonces, esa propaganda falsa se crea en los medios de comunicación, tanto en periódicos como en la televisión, y se deja correr a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, diciendo que son un peligro para México. Esa campaña y el fraude logran hacer que Andrés Manuel López Obrador no llegue al gobierno, a la presidencia de la República en 2006, pero, como dije, pues fue con trampa y fue con un mega fraude. Sin embargo, empieza a crecer con los resultados de los gobiernos, sobre todo de Calderón, con tantos muertos, con tanta situación tan represiva contra periodistas, y luego con el ridículo gobierno de Peña Nieto, en el cual siguió la violencia de manera descarada y la corrupción se acentuó de una manera vil, de una manera grosera, hay que decirlo, una corrupción ya insultante, ya grosera de los funcionarios y de los miembros del gobierno, en donde la población se hartó. Y si bien en 2012 no fue suficiente el hartazgo de la gente con el gobierno de Calderón para poder, con los votos, ganar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, no le fue suficiente, porque todavía no era suficiente el hartazgo y porque se desató una campaña horrible contra la izquierda. Si bien no pasó en 2012, ya para 2018, la conciencia del pueblo, la conciencia de la gente era mucha de qué representaba el PRI y el PAN, de que no eran una opción para México, de que así como cualquiera podría decir, bueno, ya les tocó a ustedes, PRI, ya les tocó a ustedes, PAN, ahora que le toque a otro, ¿no? A la izquierda, que le toque en el tiempo anterior, en 2012, al PRD, pero después el PRD se unió al PRIAN, ya no fue opción, ya el PRD no fue opción porque se alió con los enemigos, con el PRIAN,
y se hizo tan neoliberal igual que ellos, completamente igual a ellos. Entonces, al dejar de ser opción, el presidente en ese tiempo líder social y político fundó Morena. Fundó el partido Morena, que en muy poco tiempo logró tener muchos adeptos, muchos simpatizantes, y que finalmente, como dije yo hace un momento, con el hartazgo que había, con el gran hartazgo que había en la gente de todo el país, ya el pueblo no era el mismo en 2018 que en 2006. Ya la gente en México estaba mucho más concientizada de la situación política de México y tiene una conciencia mucho más clara de qué representa el PRIAN y qué representa Morena en este caso. Entonces se rompió ese tabú estúpido y absurdo de un peligro para México. La gente ya no se creyó ese cuento, ya no se lo creyó para nada. Esta leyenda negra del peligro de la izquierda se cayó por su propio peso, porque ya la izquierda tenía gobiernos y se veía como que la izquierda no era ningún peligro. Y entonces también a nivel internacional se da el fracaso del neoliberalismo, no solo en México, sino se prueba en muchos países en donde con gobiernos neoliberales lo único que se lograba era tener más dependencia hacia el extranjero, tener más deuda externa, tener sobre todo más inseguridad y tener más desigualdad. Aumentar muchísimo la brecha entre ricos y pobres, aumentar muchísimo la cantidad de pobres en los países y aumentar el grupo pequeño de ricos cada vez más ricos. Eso es lo que logró el neoliberalismo en todos los países donde se ha llevado a cabo, y eso es la enseñanza que deja estos gobiernos neoliberales o este sistema neoliberal donde se aplica, en cualquier lugar donde se ha aplicado. Entonces, ¿cuál es el fracaso del neoliberalismo? Fíjense, gobiernos para los ricos, claramente. Privatización de los bienes públicos. Gobiernos con privilegios en algunos casos, como en México, descarados, como en la época de Peña Nieto, en donde realmente era un insulto la manera como ellos vivían y se enriquecían, y nosotros lo veíamos. Veíamos con la Casa Blanca de Peña Nieto, veíamos el helicóptero el secretario de Pemex, ahorita se me olvidó su nombre, pero eran riquezas, lujos, de una manera insultante para todos los mexicanos. La corrupción a todos los niveles y los privilegios de unos cuantos. Eso es lo que nos enseñó, lo que nos dejó el neoliberalismo, y eso es lo que tiene que quedar claro, y espero que con este en vivo quede claro. Entonces, ¿qué pasa? Surge el humanismo mexicano con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué se caracteriza o cuál es la característica del humanismo mexicano? Por el bien de todos, primero los pobres. Recuperar la soberanía de México. Tener gobiernos con una austeridad republicana. ¿Qué quiere decir eso? Nada de lujos. Lo mínimo necesario. No tener esas extravagancias de vestidos como la gaviota o de trajes como de diseñador. No. La austeridad republicana. Como vivir en la justa medianía, como decía Benito Juárez, el presidente Benito Juárez. La honestidad a toda prueba. Ser honestos con el presupuesto público, trabajar con los recursos de manera responsable, porque son los recursos del pueblo, no son propiedad del gobierno, son prestados, son para administrarlos de manera adecuada. No mentir, no robar y no traicionar. Y luego de eso, ¿cuál es el resultado?
¿cuál ha sido el resultado de todas estas cosas que son características del humanismo mexicano, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué se ha logrado? Bueno, récords históricos en remesas, récords históricos en la no devaluación del peso, récords históricos en inversión extranjera, récords históricos en el incremento al salario mínimo, récords históricos en no incremento de la deuda, aumento del índice de la bolsa de valores, también récords, y en las reservas récord del Banco de México. Reservas del Banco de México con números que no había y son récord. 5 millones menos de pobres y 3.5% de aumento del PIB, crecimiento económico, 3.5% de crecimiento económico. Todo ello atribuible al gobierno moderado, inteligente del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de los apoyos sociales y de las grandes obras de infraestructura que no se hacían. Antes se quedaban en elefante blanco y no se hacían obras de infraestructura en los gobiernos anteriores. O se dejaban como la barda de Calderón, la suavicrema, en fin. No se hacían grandes obras y no había este tipo de desarrollo en muchos años. Desde los años 70 había muchas obras que se habían dejado, principios de los 80 se dejaron de hacer grandes obras de infraestructura importante para el país, para el desarrollo económico del país. Ahora se han hecho. Y así podríamos seguir hablando de los logros. Lo he hablado en el en vivo anterior, que hace 2 en vivo, hablé de los logros de esta cuarta transformación, pero básicamente esos son las dos cosas que están en juego, los dos, digamos, partidos que están en este momento en contradicción. Por un lado el PRIAN, con esas cosas que representa el neoliberalismo, que ya les expliqué, y por el otro lado el humanismo mexicano de la cuarta transformación, con la austeridad republicana y con un gobierno responsable que es primero los pobres, primero las mayorías, por el bien de todos. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos para votar en el 2024. Fundamentalmente, así de manera sintética, digamos, así lo podemos resumir. Ahora, las candidatas, ¿quiénes son y qué representan? Y digo candidatas porque básicamente las que son más importantes son las dos mujeres, que son Xóchitl Gálvez, por un lado, por el PRIAN, y Claudia Sheinbaum por Morena y sus aliados. El otro candidato es el de Movimiento Ciudadano, que es Álvarez Maínez, pero en realidad pues él no tiene una gran presencia, anda rodando al 4 o 5%. Se pinta como un partido nuevo, como de los jóvenes, pero en realidad jóvenes no hagan caso. Es un partido que se derivó del PRI, el líder de ese partido, el presidente de ese partido, es un viejo lobo de mar que viene del PRI, Dante Delgado, que fue puesto en la política por un otro viejo lobo del PRI, Fernando Gutiérrez Barrios, que igual que él fue gobernador de Veracruz y que fue un gran represor, que estuvo en la Dirección Federal de Seguridad, en la que se encargaba de desaparecer a la gente en la época más horrible del PRI. Entonces, y Dante Delgado pues ya estuvo en la cárcel, déjenme decirles también, entonces no es una perita en dulce y no es alguien nuevo. Ese señor ya tiene más de 90 años, es el líder del partido. Entonces lo quieren presentar como un partido de jóvenes, pero en realidad no representa nada nuevo y nada joven. Bueno, pasando ya a quienes son las candidatas. Xóchitl Gálvez, ¿quién es? Bueno, Xóchitl Gálvez es una persona totalmente falsa. Es una persona que todo lo que representa es falso. Ella se presenta como una indígena, no lo es. Está perfectamente verificado que no lo es. No pertenece a una comunidad indígena. Se viste con un huipil, pues sí, pero en realidad ella no es una indígena. Y mucha de su bagaje, de su presentación de sí misma, está basado en mitos y está basado en mentiras o en medias verdades
además de que es alguien completamente corrupto. Pertenece al cártel inmobiliario de la Ciudad de México, en donde panistas se han hecho ricos vendiendo departamentos, dando permisos de construcción en departamentos que no los debían tener, intercambiando propiedades. Ella tiene empresas que no ha reportado, ha recibido contratos de gobiernos desde la época de Vicente Fox, y se ha enriquecido a costa de nuestros impuestos. Eso por el lado de la corrupción. Pero por el lado de opción, ella nunca ha gobernado nada. Ella dice que es candidata ciudadana, pero en realidad pues está representando al PRI, al PAN y al PRD, así que ciudadana no es. Pero además fue funcionaria del gobierno de Vicente Fox, panista, fue candidata al gobierno de Hidalgo, del PAN, fue delegada de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, del PAN, fue senadora del PAN y es candidata del PAN, en este caso del PRIAN. Así que no es ciudadana. Y así como eso, tiene muchas cosas ocultas que denotan que ella no representa nada verdadero. Pero les digo, no ha gobernado nada. Se contradice continuamente, dice muchas tonterías, muchas groserías, no es una persona preparada, se tardó muchos años en obtener su título de ingeniera, dice que es diseñadora de robots y no sé, pero nunca lo ha probado. En fin, es una persona llena de contrastes y llena de falsedades, y no es desde ningún punto de vista una persona que sea capaz de gobernar a un país, porque nunca ha demostrado ni gobernar un municipio, ni gobernar una ciudad o un estado. En realidad, ella tampoco tiene capacidad personal para nada, porque ella siempre tiene que estar leyendo en el teleprompter y no es capaz de dirigir un discurso por su propia iniciativa. Ella está completamente dirigida por Claudio X González, que maneja a esta candidata que la impuso por encima del PRI y por encima del PRD, y también incluso por encima del PAN, porque quitaron a Santiago Krill. Entonces, una candidata a modo, que es un títere de este empresario muy rico, y que la tiene ahí porque en realidad no tiene la capacidad personal o iniciativa propia, y que la tiene solamente para seguir sus planes. No es alguien con la capacidad. Por el otro lado está Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es una científica, es doctora en física, ha estudiado en Estados Unidos, es investigadora, fue parte de un grupo interdisciplinario internacional que se ganó el premio Nobel en cuestiones de medio ambiente, y todo esto es verificable, lo pueden checar. Ella gobernó la Ciudad de México e hizo un excelente gobierno en la Ciudad de México. Tan excelente, y les digo esto, tan excelente, que fue mejor incluso que el del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México o el de Marcelo Ebrard, que fueron buenos los dos. Logró en la Ciudad de México no solo implementar las medidas del gobierno de la Cuarta Transformación, sino que tuvo iniciativa para crear los pilares, que son centros de desarrollo, de educación, de recreación y de deporte, que eso no era parte más que de ella, específicamente en la Ciudad de México. Tuvo la iniciativa también de crear universidades en la Ciudad de México, y creó una beca que es adicional a las becas del gobierno federal, que no estaban como los planes del gobierno federal, una beca para los niños de primaria, para que no abandonen sus estudios los niños de primaria en la Ciudad de México. Entonces, realmente Claudia es una persona con la capacidad probada para gobernar, además de su
gran capacidad intelectual, ella es parte del Sistema Nacional de Investigadores, es investigadora, tiene una gran habilidad, tiene una gran capacidad y eso es muy, su papel es muy particular porque ella, ya les dije la historia hace un momento, de cómo en el 88 se dio este fraude electoral. En ese tiempo se dio una lucha estudiantil porque se quería privatizar la educación en México. Y uno de los que estuvo en esa lucha estudiantil en el 88 para evitar que se privatizara la educación pública fue Claudia Sheinbaum. Yo estuve en ese movimiento también, en mi universidad, que es la Metropolitana. Pero Claudia fue una líder en ese tiempo, en el 88, de los estudiantes para evitar la privatización de la educación. Desde entonces es una líder política, una líder social y al mismo tiempo una científica, una académica. Y eso es algo muy particular de ella. No es muy normal, o no, más bien no es muy común, encontrar a alguien de la academia que al mismo tiempo sea líder social o tenga el carisma de un líder social. Generalmente la gente dedicada a la academia, a la investigación, no son gentes que tienen un gran perfil de líder social o un gran carisma. Son gentes metidas en su rollo, digamos, en su rollo científico. Pero ella tiene esa dualidad que es muy, muy importante. Y una gran conciencia social, un gran humanismo, gran vocación democrática, gran compromiso con los mismos postulados del presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar y de que primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces Claudia es eso, esa opción. Y ahí se los dejo, mis queridos jóvenes, son la opción de la derecha, los conservadores de siempre, de toda la vida de México desde el siglo XIX, que es Xóchitl Gálvez, y la opción de la izquierda, probada, con capacidad, para la mayoría, beneficiar a la mayoría del pueblo de México, Claudia Sheinbaum, que construiría el segundo piso de esta cuarta transformación, que hay muchas cosas que se necesitan hacer todavía, que es muy importante que sigamos avanzando y consolidando la cuarta transformación. Faltan muchas cosas, pero también se han hecho muchas. Entonces hay que seguir luchando porque se consoliden las que faltan, como el Poder Judicial, como la Fiscalía General de la República. O sea, hay muchas cosas que ya he mencionado yo en el en vivo pasado, ya lo mencioné. Sin embargo, pues hay que caminar en ese sentido. Y se los dejo, jóvenes, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahí están las opciones. Ustedes que no sabían la historia, en esta hora que les estuve platicando en este en vivo, espero que ya tengan una idea más clara de cuáles son las opciones que hay. Tenemos la derecha, tenemos la izquierda, que es la continuidad de este gobierno que ha tenido mucho éxito, que ha hecho muchas cosas muy positivas, o, como dije yo, la derecha, que es regresar al pasado neoliberal, enriquecer a unos cuantos, privatizar las empresas públicas para beneficio de unos cuantos y de los ricos y de los extranjeros. Esas son las opciones, es bastante claro. Espero que les haya gustado este en vivo. Hay algunas gentes aquí comentando. Muchas gracias por estar aquí. A todos les doy las gracias, la verdad, por haber estado en este en vivo. Espero que mi presentación, mi en vivo, haya sido de utilidad para ustedes, para enterarse de cuáles son las características de la izquierda, los antecedentes de la izquierda, de dónde viene y de dónde viene la derecha también, por supuesto. El plan C, me dicen aquí Donna, muchas gracias por su comentario. Vamos todos con Morena, gracias Donna. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Y dice que, bueno, ya después vamos a ver, me están diciendo que alguien puede preguntar.
pues no tenemos a alguien que conteste, pero yo estoy tratando ahorita. Hay muchas cosas que faltan, pero dice aquí Lilith, nunca más el PRIAN. Claro que no, nunca más. Voto masivo por Morena. Gracias, Chivo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. 4T, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Ready Fantastic. Muchas gracias. Me dice, desmenuza muy bien la historia. Pues qué bueno que te gustó, Ready Fantastic. Muchas gracias por el comentario. Espero que te haya gustado. Lujo de presidente AMLO. Lilith. Gracias, Lilith. Gracias. Saludos desde El Salvador. Saludos a Chamán Humilde desde El Salvador. Muchas gracias por estar aquí. Claudia, presidenta, Adriana Calderón. Gracias, Adriana. Me dice Ready Play Fantastic, repítalo siempre. Bueno, voy a tratar de repetirlo, pero quédense aquí. Recuerden cuándo son los en vivo. Y quizás no voy a estar repitiendo toda la historia porque es larga, pero pues vamos a hablar de otros temas. Vamos a tratar de, en base a lo que ustedes me pidan, vamos a seguir hablando en los en vivo. Hay mucha gente que a la primera no entiende. Me dices que hay mucha gente que a la primera... Sí, bueno, vamos a tratar de recordar algunas cosas, a ver si entienden en la segunda o en la tercera. Ni un paso atrás, Unión, Plan C. Es un movimiento social Morena. Sí, gracias, Lilith. Muchas gracias por tu comentario. Viva mi presidente AMLO. AMLO sí es presidente. Gracias. Muchas gracias por el comentario, Chamán Humilde. Sí, ahí hacen comentarios también de los prianistas que están en Morena. Sí hay algunos que se han colado y yo no estoy, la verdad, tampoco de acuerdo. Eso es algo que yo critico. Pues cada quien, yo creo que lo hacen por ganar las elecciones y todo. Hay algunos que realmente no deberían estar ahí, según mi punto de vista muy particular. Pero sí, como dice aquí un amigo, es un honor estar con Obrador, por supuesto. Claudia, presidente. Mi hijo votará por primera vez y va por Morena. Muy bien, dona, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Claudia, presidente, viva la 4T. Muchas gracias por el comentario. Sí, mi nuera también va a votar por primera vez y espero que vote también por Morena. Yo creo que sí. Muchas gracias, 3D Pie Fantastic. Otro comentario. Qué bueno que te parezca interesante lo que expongo. Saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias, Chuyin Obregal. Ya lo leí bien, ¿verdad? Gracias, compadre. Saludos. Muchas gracias por estar aquí, por haberte unido a este en vivo. Qué bueno que les gustó. Pues vamos a seguir tratando de hacer un poco de historia de algunas cosas. Es importante que les haya gustado y qué bueno, le agradezco mucho los comentarios de que les gustó. Dice Pati Guadián, en mi familia vamos a votar 10 por primera vez y todos vamos por Xochitl. No me digas eso, Pati. ¿Van a votar 10 por primera vez? Sí, cómo no. Bueno, cada quien. Sí, son minoría, digo, hay que respetar. Algunos votarán por Xochitl, pero creo que les he dado bases a la mayoría de la gente, más allá de odios irracionales, racismo, clasismo. En realidad, básicamente los que se han estado manifestando por el lado de la derecha no lo hacen por la candidata en sí, sino lo hacen en contra del presidente por, como digo yo, racismo, clasismo y mucha ignorancia. Mucha ignorancia. En realidad es más el odio que el análisis racional de las cosas. Yo, como les puse las opciones, de manera racional, tiene que tenerse muy en claro, como lo hace la mayoría del pueblo, la mayoría de los mexicanos, 70% de los mexicanos tiene bien claro que la mejor opción es la izquierda, que la mejor opción es Claudia Sheinbaum. Y por mucho, y por mucho. Y por eso las encuestas están como están. Así que, pues sí, ciertamente hay otros que
Dice Rudy Play, fantástico. Lo que usted dice es verdadero. Yo leo la historia y todo eso está en los libros y hay testimonios. Muchas gracias. Ya lo ven, ya lo dice esta amiga. Muchas gracias por ese comentario. Sí, yo investigo y todo esto viene de la historia, está escrito. Imaginen que vuelvan los corruptos saqueadores. Dios nos libre, dice Adriana Calderón. Pues claro, pues no permitamos eso. Esos privilegios, esos lujos que veíamos que eran aberrantes, que eran un insulto. Hay que tomar en cuenta eso para que eso no vuelva a ocurrir. Toda mi familia está con Morena, somos 30 aquí en México y Veracruz. Saludos. Pues sí, igual a mía, igual a mía. Qué bueno que están todos aquí. Qué bueno tenerlos. Muchas gracias. Estamos llegando ya al final. A todos los que se unieron, muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias a Conchita Blanes por ese comentario. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Les mando un abrazo y espero contar con su presencia en los próximos en vivo. Como les he dicho, mañana no tenemos en vivo, lo tenemos hasta el día lunes a las 6 de la tarde y el miércoles a las 6 de la tarde. El martes y el jueves ya saben que nuestra cita aquí es a las 8 de la noche. Martes y jueves a las 8 de la noche, como el día de hoy. Los morenistas somos el 80%. Pues sí, gracias Chuy Rodríguez. Somos la mayoría y hay que seguir pedaleando con los que no están muy convencidos. Hay que tratar de convencerlos, amigos, porque necesitamos las 2/3 partes del Congreso de la Unión. Necesitamos conseguir el voto masivo, el plan C, para poder garantizar que muchas de las reformas que se necesitan todavía se realicen y que se consolide esta cuarta transformación. Entonces, no me queda más por agregar. Les agradezco otra vez muchísimo por estar aquí y por sus comentarios, los cuales valoro mucho. Y un abrazo nuevamente. Muchísimas gracias. Bye. Nos vemos el lunes. No se pierdan el en vivo.